Hermanos, buenos días. Es una bendición, en este caso a los varones, volverlos a ver. Hace una semana estuvimos alabando al Señor, aprendiendo más de Él, y de verdad es un gozo estar de nuevo con ustedes. Gracias por la invitación y les pido por favor que me acompañen en oración para disponernos al mensaje de esta mañana. Padre, gracias por darnos un día más de vida y por permitir estar reunidos en tu iglesia, en esta iglesia, y te ruego por favor que seas tú quien dirige este mensaje y que también nuestros corazones, nuestra alma, las prepare, Señor, para recibir el alimento espiritual. Permítenos aprender más de ti, Señor, para darte la honra y gloria que tú mereces. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, si reflexionamos un poco en cuál es la situación actual de la iglesia hoy en día, podríamos ver que en muchos casos y en muchas iglesias cristianas el día de hoy hay una tendencia a judaizar el culto de adoración y la forma en que se adora. Podemos ver que hay ciertos elementos que estas iglesias han tomado y han copiado de ritos judíos, de cultura, de tradición judía, ya sea que en danzas, con vestuario en las mujeres, y obviamente con una doctrina que está realmente mezclada y confusa. Y ellos creen, en el mejor de los casos, que así es como pueden ser más espirituales en la adoración al Señor. Y parecería que esto es realmente nuevo, que es una nueva moda, una tendencia que no tiene muchos años, pero no es así. Desde la época en la iglesia primitiva ya había esa tendencia, donde se buscaba experimentar más la presencia del Espíritu Santo en una forma incorrecta. Y así es como llegamos en este contexto al capítulo 3 de la carta a los Gálatas, versículos 1 al 5. Y les pido que me acompañen en la lectura, por favor. Versículo número 1, Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mis hermanos, en la exhortación de Pablo a los Gálatas que acabamos de leer, podremos apreciar dos experiencias espirituales en la vida de todo creyente. Repito, dos experiencias espirituales en la vida de todo creyente. La primera es que el Espíritu Santo habita en el creyente. Esto lo podremos ver en los versículos 1 y 2. Y la segunda experiencia es que el Espíritu Santo también transforma al creyente. Y esto lo podremos ver en los versículos 3 al 5. Así que por favor vamos a comprender cuál es la primera experiencia espiritual en la vida de todo creyente, que el Espíritu Santo habita justamente en el creyente. Y volvamos a leer el versículo número 1 que dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos, como lo acaba de presentar mi hermano minutos antes, ya estamos en el capítulo 3 de esta carta. Y Pablo prácticamente ya había dedicado 2 capítulos para presentar sus credenciales apostólicas y toda su autoridad divina. Y ahora va a dar paso, a partir de este capítulo, a refutar, pero sobre todo a confrontar a estos falsos maestros judaizantes que estaban asolando a la iglesia en Galacia. ¿Y cómo lo hace? A partir de este versículo y de este pasaje, lo va a hacer refiriéndose a la experiencia que los Gálatas ya habían tenido al recibir la salvación por parte del Señor. Y recordemos que Pablo terminó el capítulo número 2 diciendo y explicando que la obediencia a la ley de Moisés, o como él la llamaba, las obras de la ley,
nunca iban a poder justificar ni salvar al hombre. Y en los versículos anteriores, en el capítulo 2, también podemos ver que Pablo defendió claramente lo que él explicaba que es la doctrina de la justificación por fe. Y el apóstol lo hizo porque prácticamente esta doctrina de la justificación por fe es toda la base de su argumento teológico de esta carta a los Gálatas y hacia esa iglesia. Y Pablo estaba enseñando justamente a los Gálatas que el hombre únicamente puede ser justificado por la fe en Jesucristo. Y es imposible la salvación por obras. Y él incluye también el tratar de cumplir la ley de Moisés. Y Pablo sabía, hermanos, que Cristo era y es al día de hoy el único que puede salvar al hombre pecador por la victoria que él logró en la cruz y en su obra redentora. Y en este capítulo 3, el apóstol va a continuar explicando y comienza justamente con una exhortación o con un regaño a esta congregación en Galacia por su insensatez, como él lo va a mencionar ahorita, por escuchar, pero sobre todo por llegar a creer y a considerar en esa falsa doctrina que en realidad ellos no se estaban dando cuenta que nunca les iba a permitir avanzar en su vida espiritual en el Señor. Y vean, hermanos, cómo Pablo comienza este versículo número 1 con una expresión muy fuerte. Él dice, oh Gálatas insensatos. Y esta expresión realmente nos refleja y nos hace ver lo enojado que realmente estaba Pablo con esta iglesia. Pero esa ira de Pablo realmente estaba también cargada de mucha preocupación y sobre todo de mucho amor hacia los Gálatas. Porque obviamente Pablo ya daba por hecho, porque él sabía, él fue testigo de que los Gálatas en verdad habían sido justificados por Dios y que ya habían recibido el Espíritu Santo. Y también Pablo sabía que esta congregación ya había comenzado a experimentar lo que es la verdadera vida cristiana en fe, empezando incluso ya a practicar lo que ya habían aprendido del Evangelio. Y él, por eso era tanta su enojo, porque cómo era posible que ahora esta iglesia creyera que iban a poder crecer y a madurar espiritualmente por medio de las obras de la ley. Y hermanos, noten cómo en esta primera frase de este versículo 1, el tono de Pablo es muy serio. Él se dirige a esta congregación no como hermanos, sino directamente como Gálatas. Y también les llama insensatos. Y esta palabra de insensatos se refiere a alguien que realmente puede pensar, que cuenta con toda la capacidad intelectual y física de pensar claramente, pero no lo hace, porque es descuidado, es flojo y es negligente mentalmente. Hermanos, los Gálatas habían escuchado a los legalistas judíos, pero nunca se detuvieron a pensar y a reflexionar si ese mensaje iba en concordancia con el Evangelio. Ellos fueron negligentes a reflexionar y a meditar si lo que ellos estaban escuchando de esos judaizantes era correcto. Simplemente les creyeron. Y Pablo usó este adjetivo también para emitir un juicio contra los Gálatas por su nulo entendimiento moral, pero sobre todo, hermanos, por su incapacidad espiritual de recordar lo que es el Evangelio de Cristo. Hermanos, entendamos que el problema de los Gálatas no fue realmente mental, sino espiritual. ¿Por qué? Porque su discernimiento falló, y falló por su falta de fe. Se suponía, y así lo pensaba el apóstol, que los Gálatas ya podían y ya debían saber cómo confrontar una mentira, cómo confrontar un falso maestro, pero no lo hicieron. Ellos cayeron en su trampa. ¿Por qué? Porque por un momento dejaron de creer en el Evangelio, dejaron de seguir avanzando en su fe, en su caminar con el Señor. Cuando los Gálatas escucharon los argumentos de estos judaizantes, antepusieron ante su fe sus emociones, lo que para ellos les hacía sentir bien. Nunca aplicaron en ese momento el discernimiento espiritual, que es realmente la base para poder comprender el Evangelio. En ese momento los Gálatas habían abandonado la verdad de que la salvación es únicamente por fe
y que además la vida cristiana también se desarrolla por fe en el Señor. Y para Pablo no había ninguna duda de que los Gálatas eran realmente salvos, pero tuvieron un error. Ellos habían decidido continuar su vida cristiana atendiendo sus emociones. Y hermanos, ¿a qué me refiero con esto? Que para los Gálatas, esos argumentos de los judaizantes les sonaban bonito, les hacían sentir bien, o como uno dice en estos tiempos, les hizo sentido. Pero ellos no estaban pensando y no estaban reflexionando de esos argumentos bajo la cosmovisión, bajo la lupa de la palabra de Dios. Únicamente estaban escuchando a través de sus emociones. A los Gálatas, hermanos, se les estaba olvidando que la fe y la obediencia a la palabra del Señor nace justamente de la mente. Nunca va a ser a partir de las emociones. A esa congregación se le estaba olvidando que la vida en Cristo es en realidad una búsqueda diaria de conocer, pero sobre todo someterse y obedecer la voluntad del Señor. ¿Y en dónde está? En su palabra. Aunque a la carne no le guste. Para Pablo, hermanos, era tan increíble, era tan extraño y tan grave el aturdimiento espiritual de los Gálatas, que la única explicación que él encontró es que esa iglesia había sido fascinada. Porque en esta parte del versículo número 1, Pablo hace la primera de 5 preguntas retóricas que vamos a encontrar en nuestro pasaje. Y recordemos que una pregunta retórica es una pregunta para la cual realmente no se espera una respuesta. ¿Cuál fue la primera pregunta que aparece en el versículo número 1? Dice así: ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y hermanos, el verbo fascinar que usó Pablo es muy interesante, porque significa someter a alguien a través de un hechizo, de un embrujo o incluso con promesas falsas. Y lo que Pablo le está preguntando es lo siguiente: Gálatas, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Y Pablo, hermanos, en verdad usó apropiadamente este término de embrujo o de hechizo por una razón, porque él sabía muy bien que en toda esa zona donde se encontraba la iglesia en Galacia, entre los gentiles paganos, se creía mucho en la superstición, y ellos creían en lo que ellos le llamaban el mal de ojo. Y en aquella época, ese mal de ojo era la creencia de que la simple mirada de ciertas personas tenía justamente el poder de hechizar o de lanzar incluso un conjuro, un hechizo, una maldición contra otra persona, con la única finalidad de causarle dolor o sufrimiento. Y hermanos, realmente algo similar a esta expresión de Pablo, también a veces lo usamos nosotros. Cuando a veces una persona está completamente obsesionada con otra y uno sabe que esa otra persona no le conviene, sabe que en verdad le va a hacer daño. ¿Y qué es lo que uno dice? No, él está hechizado, seguramente ella lo embrujó. No, así es como realmente estaba pensando Pablo con relación a los Gálatas. Por eso es por lo que Pablo, asombrado, le preguntó a los Gálatas: ¿quién les echó un conjuro que los hechizó de tal forma que ya no están obedeciendo la verdad del Evangelio? Hermanos, Pablo entendía bien que obviamente los Gálatas no estaban realmente hechizados o embrujados. Más bien, ellos se habían dejado consciente y voluntariamente engañar por esas mentiras de los judaizantes. Y con esta pregunta es como si Pablo les hubiera dicho lo siguiente: Gálatas, ustedes empezaron bien, pero ¿qué les pasó? ¿Cómo es que ahora están tan confundidos? La única explicación que yo encuentro es que ustedes están bajo un hechizo, bajo un encantamiento, porque de otra forma yo no me puedo explicar por qué se han apartado así del Evangelio, por qué se han apartado de la verdad. Hermanos, los Gálatas de alguna manera estaban cegados espiritualmente, pero lo más sorprendente de esa ceguera espiritual era de que el hecho de que Jesucristo y su obra redentora en la cruz les fue presentada a ellos claramente. Y vean, hermanos, la segunda parte de esta primera pregunta en el versículo número 1. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo
fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y hermano, la expresión griega que también usó Pablo en esta pregunta, que dice así, fue ya presentado claramente entre vosotros, nos da a entender que ese mensaje de la salvación, él justamente ya lo había predicado de una manera pública y sobre todo claramente. Pero para poder comprender mejor por qué Pablo usó esta frase, entendamos lo siguiente, hermanos. En esa época, cuando el César, el Senado romano o cualquier autoridad del imperio quería darle a entender al pueblo alguna noticia o algún comunicado muy importante u oficial, ellos lo que hacían era generar un acta. Y un acta era una tabla de madera enorme. Y en esa tabla de madera ellos pintaban realmente o escribían con pintura ese mensaje o esa noticia o ese comunicado. Y esa tabla enorme de madera, esa acta, la colgaban en los lugares públicos más importantes, en las calles más importantes o en los mercados incluso, para que todo el imperio romano supiera que se estaba comunicando algo importante para las autoridades romanas. Pero hermanos, ahí no paraba la cosa. Como también había un alto porcentaje de analfabetas en el imperio romano, también se tenía que utilizar la figura de un pregonero. ¿Y qué era un pregonero? Era una persona que únicamente se dedicaba todo el día a caminar por las calles más importantes del imperio romano para estar gritando esa noticia, ese comunicado o ese mensaje. Hermanos, Pablo tenía en mente esas costumbres romanas. Cuando él les recordó a los Gálatas que él les había presentado el Evangelio, es como si él se hubiera visto como un pregonero de la verdad divina. Y Pablo había predicado tan claramente el Evangelio del Señor que es como si los Gálatas hubieran tenido frente a ellos una serie de actas que estaban explicando claramente lo que es la obra redentora del Señor en la cruz. Hermanos, era obvio que Pablo no había dejado ningún lugar a dudas en la predicación del Evangelio, ni malas interpretaciones, ni tampoco una deficiente explicación de lo que es la salvación. Y hermanos, al final del versículo número 1, también vemos que Pablo recordó a los Gálatas lo que es la esencia misma del Evangelio, Cristo crucificado. Pablo había comprendido que todo lo opuesto a la ley, todo lo contrario a las obras de la ley, era y es al día de hoy precisamente la obra salvadora del Señor en la cruz, su muerte en crucifixión. Porque Pablo sabía que no hay una escalera construida por obras y méritos humanos que nos permitan alcanzar el cielo. Únicamente fue la muerte del Señor en la cruz. Y una vez acusada y enjuiciada de alguna forma la insensatez o la necedad de los Gálatas, Pablo continúa con su siguiente pregunta retórica en el versículo número 2. Acompáñame por favor a leer el versículo número 2, que dice lo siguiente. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Y hermanos, el término griego que usa Pablo al inicio de este versículo número 2, que dice lo siguiente, esto solo quiero saber de vosotros, nos indica una cosa muy clara, que Pablo lo seguía cuestionando. Y Pablo lo que estaba realmente expresando es lo siguiente, Gálatas, yo fui su maestro, pero ahora yo quiero aprender de ustedes. Solamente díganme una cosa. Y después de esto, lanza su segunda pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y Pablo en este versículo número 2 exige también a los Gálatas lo siguiente. Solo explíquenme una sola cosa. ¿Cómo experimentaron recibir al Espíritu Santo? ¿Por cumplir algún requisito, alguna ceremonia, algún ritual de la ley de Moisés o por la gracia del Señor? Por haber creído en la predicación que yo les presenté. Hermanos, la respuesta era obvia. El Espíritu Santo habitó en los Gálatas
porque ellos creyeron en la obra del Señor en la cruz y nada más. Los Gálatas recibieron el mensaje de Pablo sin engaños. Ellos depositaron toda su confianza en los méritos de Cristo y en su obra en la cruz del Calvario. Y entendamos también una cosa, hermanos. Pablo no cuestionaba, él no estaba cuestionando la salvación de los Gálatas. Él sabía que ellos eran salvos, pero más bien los estaba desafiando a reflexionar a lo que su negligencia mental que no les permitía, no querían hacer, que era meditar, pensar con los ojos espirituales, con una mente espiritual. Si la salvación que ellos ya tenían, la habían recibido por el Espíritu Santo por fe o por cumplir las obras de la ley. Y hermanos, era muy obvia la respuesta, porque la iglesia en Galacia básicamente fue una iglesia gentil. Ellos no conocían la ley de Moisés hasta que llegaron los judaizantes. Era obvio que su salvación fue por fe. Y el apóstol, al hacerles recordar su propia experiencia, quería también que los gálatas volvieran a entender, recapacitaran y recordaran que al recibir al Espíritu Santo, algo notable y único en su vida estaba pasando. Pero esta experiencia única, él la pregunta también, ¿fue por causa de la ley o por su fe? Y si los gálatas en verdad habían sido justificados y realmente eran salvos, tenían que responder que por fe en el Señor. Hermanos, los gálatas debían comprender que la salvación por fe y por consecuencia recibir al Espíritu Santo era una moneda que tenía dos caras y también era inseparable. Vayan por favor a Primera de Juan, al capítulo número 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hermanos, Pablo sabía la increíble y hermosa realidad que ya había sucedido en el corazón de los Gálatas, al haber primeramente creído en el mensaje de salvación y después haber recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque justamente el Espíritu Santo se había presentado en sus corazones para habitar en ellos y para confirmar que a partir de ese momento ya eran propiedad de Dios. Vayan por favor a Efesios, al capítulo 1, versículo 13. Y vean qué maravillosa verdad hay en este versículo. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, eso es maravilloso, esto es sublime. Y ahora bien, hermanos, ¿por qué Pablo decidió utilizar la experiencia de los Gálatas de haber recibido el Espíritu Santo para poder sentar las bases de su defensa contra los judaizantes? ¿Por qué lo hizo así? Y tenemos que entender una cosa, hermanos, para poder comprender la estrategia de Pablo. Y tenemos que irnos un poco al Antiguo Testamento y a comprender el énfasis que todos los escritores del Antiguo Testamento le dieron al Espíritu Santo. Porque si recordamos, ese énfasis en el Antiguo Testamento se enfocó realmente en la actividad del Espíritu Santo. Como ejemplos, podemos recordar que el Espíritu Santo se describe como el agente en la creación en Génesis 1, o que el Espíritu Santo también es quien sostiene todo lo creado, como lo indica el Salmo 104. Sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento
al hablar del Espíritu Santo, podemos encontrar que todas sus referencias son a partir de una experiencia o alrededor de la experiencia del Espíritu Santo. Y ejemplos de ellos también hay muchos, como en el Evangelio de Lucas, donde podemos apreciar que Juan el Bautista experimentó la llenura del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. O en el bautismo del Señor, narrado en el Evangelio de Mateo, donde podemos leer que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió y reposó sobre el Señor. Y esto, hermanos, finalmente en el Nuevo Testamento se consideran experiencias del Espíritu Santo. Y hermanos, en verdad Pablo fue muy astuto y muy sabio en comenzar en este capítulo 3 la defensa de la verdad del Evangelio a partir de las experiencias cristianas y espirituales de los Gálatas. Por una razón muy simple, porque a Pablo, él ya había estado en el momento de su conversión, porque por la predicación de Pablo es que esa iglesia había sido convertida. Hermanos, en los evangelios también podemos apreciar las palabras de nuestro Señor al indicarles a los apóstoles que Él en algún momento se tenía que ir al Padre con un propósito, para que pudiera venir el Espíritu Santo a habitar en sus corazones y que a partir de ese momento ellos iban a poder acceder al poder de Dios. Y hermanos, los apóstoles, como lo podemos ver, iban a descubrir que el Espíritu Santo, al habitar de ellos, iba a ser su gran consolador. Y a partir de ese momento, ellos iban a ser sostenidos, protegidos y dirigidos durante todo su ministerio. Y todo eso, mis hermanos, también lo hace con nosotros al día de hoy. Y hermanos, por pura gracia inmerecida, hoy el Espíritu Santo habita en nosotros también. Es una tremenda bendición saber que el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, al orar, al alabar, al meditar la palabra, al congregarse, pero también al pecar. Él también ha estado ahí cuando todos hemos pecado y lo hemos entristecido. Así que mis hermanos, busquemos cada día su guía, su influencia y su llenura para poder honrar su presencia en nuestra vida y sobre todo para obedecer la palabra de Dios y lo más importante, para así poder glorificar a nuestro Señor. Ya vimos, hermanos, en estos dos primeros versículos la enorme bendición que es que el Espíritu Santo habite en nosotros. Vamos ahora a continuar y a descubrir la segunda experiencia espiritual de todo creyente, que el Espíritu Santo también transforma la vida del creyente. Leamos de nuevo, por favor, el versículo número 3 de esta carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 3, que dice lo siguiente: ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y hermanos, como lo pudimos ver ahorita, el versículo número 3 realmente comienza con la respuesta a la pregunta que hizo Pablo en el versículo número 2. Porque los Gálatas obviamente habían recibido el Espíritu Santo por la fe. Eso era obvio para Pablo. Pero ¿por qué al inicio de este versículo número 3 Pablo vuelve a llamar a los Gálatas necios y otra vez les llamó insensatos? Porque para Pablo todavía existía una prueba más en contra de los Gálatas. Y vean, hermanos, con mucha atención, en este versículo número 3, el contraste que les presenta Pablo en su contra. Por un lado, Pablo les muestra lo siguiente: ustedes iniciaron su vida cristiana en el Espíritu, recuérdenlo, así fue. Y por otro lado le dice, ¿cómo ahora quieren continuar atendiendo su carne, tratando de cumplir la ley de Moisés? Hermanos, los Gálatas tenían que entender que la presencia del Espíritu Santo en sus vidas es un testimonio. Esa presencia testifica que Cristo es su Señor. Pero si ese hombre está actuando conforme a la carne o conforme a las obras de la ley, lo que muestra
es que justamente su carnalidad es lo que predomina en su corazón, no la verdad del Evangelio. Los Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora estaban poniendo toda su confianza en cumplir la ley de Moisés, con una supuesta intención de que solamente así iban a ser completados y perfeccionados en santidad a través del cumplimiento de esa ley. Vean, hermanos, qué tremenda necedad de esos hombres. Y también observen, hermanos, que en este versículo número 3, el apóstol presenta su siguiente pregunta retórica. Y dice así: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermanos, Pablo le estaba preguntando lo siguiente: si ustedes comenzaron a vivir la experiencia de la vida cristiana a través del poder del Espíritu Santo, ¿por qué ahora quieren continuar a través de méritos humanos? ¿Por qué quieren acabar la carrera por sus propios esfuerzos? Pablo ya les había confirmado a los Gálatas en los versículos anteriores que ya habían recibido el Espíritu Santo. Y lo volvió a decir: fue por fe nada más, no por cumplir las obras de la ley. Hermanos, ¿cómo pretendían continuar su vida en Cristo justamente en sus propias fuerzas, por sus propios esfuerzos? Hermanos, eso no solamente es absurdo, es imposible. No se puede cumplir la palabra de Dios por méritos humanos, es imposible. Y la pregunta retórica que hace Pablo en este versículo número 3 también mostraba que los Gálatas eran responsables de las decisiones que estaban tomando. Ellos eran completamente conscientes y responsables de que estaban desviando del camino de la salvación. Porque, hermanos, recordemos que finalmente la vida cristiana conlleva la responsabilidad de todo creyente a responder continua y activamente a la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de un constante arrepentimiento por el pecado, perseverando en la fe y en nuestra propia santidad. De otra forma, hermanos, no habrá forma, bajo ninguna circunstancia, de poder experimentar una verdadera transformación en nuestra vida. Nuestro carácter no puede ser transformado como el Señor quiere. Y hermanos, con esta pregunta retórica de este versículo número 3, Pablo también quería que los Gálatas comprendieran de dónde emanaba, cuál era la fuente de esa capacidad de poder vivir diferente en contra de todo lo que el mundo dice, únicamente por el poder santificador, el poder transformador del Espíritu Santo. Y hermanos, piensen en lo siguiente: no es una necedad comenzar en el Espíritu Santo y querer terminar en la carne, porque eso es lo que realmente dice el versículo número 3. Pablo pregunta si lo que se inicia a través del Espíritu Santo puede realmente concluir a través de obras humanas. Hermanos, ¿ustedes creen realmente que para los Gálatas era posible comenzar una nueva vida transformada a través de la fe en Cristo y poder alcanzar la máxima plenitud en este mundo por sus propios méritos? Obviamente no, hermanos. Como lo dije, es imposible. Y Pablo sí sabía que había un camino para la verdadera plenitud de Cristo, el poder transformador del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo sabía también? Porque en su vida pasada, él ya había andado también en ese camino. Él ya había transitado por muchos años el camino legalista. Pero por misericordia de Dios, ahora él estaba caminando en una vereda diferente. Él ya estaba transitando por el camino de la gracia. Y es lo que él también quería para los Gálatas, que ellos entendieran que el progreso de su santidad únicamente se podía desarrollar bajo una continua fe y una verdadera comunión de ellos con el Señor, y nunca lo iban a poder alcanzar tratando de cumplir las obras de la ley. Hermanos, los Gálatas, como todo creyente, tenían que recordar que finalmente la santidad se desarrolla en 3 aspectos. El primero, crucificando la naturaleza pecadora,
y pecaminosa al depositar nuestra fe en la obra del Señor en la cruz. Segundo, avanzando en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida en Cristo, dejándose guiar por ese poder transformador del Espíritu Santo. Y finalmente, ¿para qué se logra eso? ¿Con qué propósito? Con mostrarle al mundo lo que son los verdaderos frutos espirituales. Y así, hermanos, es como también llegamos al versículo número 4, donde Pablo presenta su siguiente pregunta retórica. Vayan por favor al versículo número 4, que dice lo siguiente. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fueron en vano. Hermanos, el verbo que aparece en este versículo que dice así, habéis padecido, en su idioma original tiene un matiz muy interesante. Y para poderlo entender, les voy a explicar las dos posibles interpretaciones que en esa palabra, esa frase griega nos puede presentar. Primero, la tenemos que ver como la traduce la Reina Valera, que dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Y hermanos, algunos comentaristas opinan que Pablo, con esta frase, le estaba recordando a los Gálatas todos los sufrimientos que ellos ya habían padecido por haber creído en la verdad del Evangelio. Ellos consideran que muy seguramente los Gálatas estaban atendiendo y de alguna forma querían cumplir con lo que los judaizantes les querían imponer, con el único fin o propósito de que ellos los dejaran de perseguir. Si ellos estaban atendiendo estas mentiras, estas falsas doctrinas, era porque ellos ya querían dejar de ser perseguidos. Pero bien, esta palabra griega también tiene otro significado, lo que nos lleva a comprender esta pregunta de una manera también muy sutil, pero muy diferente. Y la siguiente acepción es la siguiente. Es como si Pablo les hubiera preguntado de esta forma. Hermanos Gálatas, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que todas sus experiencias no sirvan para nada. Porque la gran mayoría de comentaristas concuerdan que la correcta traducción al castellano de esa frase de padecimiento en verdad es experiencia. Lo que realmente Pablo usó en ese término griego significa experimentar. Y en realidad Pablo nunca aclaró en este versículo si las experiencias que él quería recordarle a los Gálatas habían sido buenas o malas. Pero por lo que dice el versículo número 5, hermanos, podemos considerar que fueron buenas experiencias. Porque visto de esta forma, podemos ahora comprender que Pablo realmente lo que estaba preguntando era lo siguiente. Las buenas cosas que Dios les hizo experimentar no han tenido ningún propósito para ustedes, no han servido para nada. Hermanos, entendamos que es una bendita realidad que nuestro Señor quiere que todo creyente pueda ser beneficiado por medio de sus experiencias en su andar cristiano. Hermanos, entendamos y confiemos en Él, que nuestro Señor quiere que todas las experiencias de nuestras vidas, todas las bendiciones, las pruebas, las tribulaciones e incluso las tentaciones están trabajando en conjunto en el poder del Señor para formar nuestro carácter con un propósito, que nos parezcamos cada día más a Cristo. Hermanos, ¿qué dice Romanos 8:28? Se los leo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que ahora vamos de nuevo a la carta a los Gálatas y leamos otra vez el versículo número 5, que dice lo siguiente. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Hermano, ya estamos en la última pregunta retórica de este pasaje.
Y Pablo le estaba preguntando a los Gálatas lo siguiente: a ver, hermanos, finalmente, ¿a qué conclusión llegamos con todo lo que ustedes han experimentado en Cristo? Todo lo que Dios ha hecho a su favor, ¿cómo lo ha hecho? ¿Por el Espíritu o por las obras de la ley? ¿En el Espíritu o en la carne? Hermanos, Pablo entendía que Dios es quien había proveído a los Gálatas el Espíritu Santo y además les había permitido que esos Gálatas testificaran de milagros que justamente Pablo y Bernabé habían hecho frente a ellos. Por eso Pablo les preguntó en este versículo número 5, todas las manifestaciones del Espíritu Santo a través de los milagros que yo hice frente a ustedes, ¿cómo creen que sucedieron? ¿Cómo fue posible? ¿Lo hice por fe o por las obras de la ley? Y hermanos, estas manifestaciones maravillosas o estos milagros también es una referencia a los dones que a través del Espíritu Santo el Señor proveyó a los Gálatas cuando recibieron la salvación. Porque en este versículo número 5, hermanos, Pablo, en su última pregunta retórica, está argumentando que experimentar las obras del Espíritu Santo son únicamente por fe, porque no pueden ser de otra forma. ¿Y por qué, hermanos? Porque recuerden que cuando los Gálatas recibieron el Espíritu Santo, también habían recibido por consecuencia dones espirituales. Su vida estaba siendo transformada. Ellos habían comenzado a ejercer esos dones. Habían comenzado correctamente su vida en fe, pero se desviaron. El hecho, mis hermanos, de que estas maravillas, estos milagros y dones habían sido derramados abundantemente en los Gálatas fue únicamente por haber creído en el Evangelio, nada más por eso. Y es interesante, mis hermanos, también como Pablo menciona en Filipenses 1, versículo 6, que esta obra transformadora del Señor, únicamente por su fidelidad, Él la va a concluir. Es una gran bendición. Vayan a Filipenses 1, versículo 6, por favor. Y mientras llegan, mediten cómo este versículo nos va a mostrar que Dios es el único que inicia y que finalmente va a terminar la obra en nosotros, por pura fidelidad. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mis hermanos, en la iglesia primitiva tenemos un ejemplo maravilloso sobre lo que es el poder transformador del Espíritu Santo. Porque una vez que el Espíritu Santo habitó en los apóstoles, ¿qué fue lo que hizo? Los transformó. Finalmente ellos comprendieron los 3 años de enseñanzas del Señor. Porque una vez que ellos recibieron al Espíritu Santo y los había transformado, o comenzó a transformarlos, ellos pudieron experimentar ese poder para poder cumplir con su ministerio. Y si leemos los evangelios, sobre todo el libro de Hechos, podremos apreciar sobre todos los milagros que ellos pudieron hacer para testificar que ellos ya estaban siendo transformados por el Espíritu Santo. Cómo ellos pudieron predicar el evangelio con tanta valentía, con tanto valor, sin temor alguno. Y cómo finalmente a través de este poder transformador, ellos sustentaron y formaron las bases de lo que es la iglesia de Cristo al día de hoy. Y mis hermanos, esa misma transformación tiene que estar pasando también en sus vidas al día de hoy. Tiene que ser igual también con nosotros. Por eso les invito, hermanos, que nos dejemos transformar por el Espíritu Santo. Sí, reconozcamos y sabemos que hay una batalla en todos nosotros contra el pecado, pero también está la bendita presencia del Espíritu Santo en nosotros. Su poder está a nuestra disposición. Hermanos, la transformación de nuestro carácter a semejanza de Cristo no será por orar más, o por cantar mejores alabanzas, o por ofrendar mucho, o por congregarse todos los días de la semana.
La única forma de poder ser transformados por el Espíritu Santo es soltando. ¿Pero soltando qué? Todo lo que nos afana, todo lo que nos preocupa, lo que nos distrae, lo que nos ata a este mundo y a sus placeres. Hermanos, sometámonos humildemente al grandioso poder del Señor a través del Espíritu Santo. Y finalmente dejémonos transformar cada día más y más a su imagen y semejanza. Y así, hermanos, como hemos acabado de estudiar este pasaje, y pudimos ver cómo los creyentes de Galacia, en un momento en sus vidas, fueron necios y torpes, y no aplicaron un correcto discernimiento espiritual. Pudimos también comprender cómo esta iglesia en algún momento fue inconstante en su andar por fe. Ellos llegaron a creer que una mejor experiencia espiritual la iban a poder lograr por méritos humanos. Ellos habían olvidado por un momento que la verdadera experiencia espiritual es en obediencia a la palabra de Dios. Así que les invito, mis hermanos, en esta mañana, que con un esfuerzo en el poder del Espíritu Santo, evitemos actuar como los Gálatas. No pensemos en ningún momento, hermanos, que por orar más, por ofrendar más, por estar en más estudios, o por no faltar religiosamente cada domingo a la iglesia, podemos experimentar realmente al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, la presencia y la transformación que el Señor quiere hacer en nosotros únicamente va a ser a partir de nuestra obediencia y nuestra fidelidad a su bendita palabra. Nada más. Y nunca olvidemos esto, hermanos. Oremos, por favor. Padre, gracias, bendito Señor, por confrontarnos, Señor, con este pasaje. Porque así como vimos, Señor, que esta iglesia en Galacia olvidó por un momento lo que es tu verdad, lo que es tu evangelio. Esta iglesia en Galacia olvidó que realmente, Señor, en ti se encuentra ese poder para ser transformados, para poder vivir la vida como tú quieres que la vivamos. También a veces lo olvidamos nosotros. Te ruego, Padre, que nos permitas que este mensaje haga eco en nuestra mente, en nuestro corazón. Que no solamente salgamos de aquí volviendo a nuestra rutina diaria, sino que en verdad recordemos, Padre, que tú buscas transformarnos, corregir nuestro carácter, arrancarnos el pecado que tanto a veces amamos. Permítenos, por favor, humildemente dejarnos guiar por ti. Y gracias en nombre de esta iglesia, de mi familia y por mí, porque tu Espíritu Santo está en nosotros, que no lo merecemos, Padre. Pero gracias, Padre, por tantas bendiciones en tu nombre. Te lo agradecemos esta mañana. Amén. Amén. Mi hermano, muchas gracias.